lípidos. Lo que vemos exactamente es cómo se degrada o cómo hace el organismo para utilizar las grasas que entran en el organismo. Cómo las degradamos, las achicamos hasta moléculas simples, pasa por el intestino y qué caminos metabólicos sigue las distintas grasas o los distintos compuestos una vez que está del otro lado de la célula, que es el intestino en este caso, una vez que han pasado a circulación. Que a diferencia de los hidratos de carbono que van todos por sangre, aquí van por linfa primero, por el tamaño, luego son degradados a un tamaño menor y recién son vehiculizados por la sangre. A ver, ¿qué vamos a ver al comienzo? Un poquito para poder entender de qué se trataba esto. Acuérdense que los lípidos en la nomenclatura química es un grupo heterogéneo de moléculas. No son igualitas como en el caso de los hidratos de carbono, donde todas tienen la misma estructura química, sino que aquí estaban englobados una serie de compuestos que estructuralmente no tienen nada que ver y que se agrupan y se llaman lípidos simplemente porque tienen la propiedad de ser insolubles en agua o insolubles en compuestos cargados, polares. Estos son no polares. Y tenemos como los grupos los ácidos grasos, que eran la cadena larga carbonada, que a diferencia de los hidratos de carbono, que tenían un grupo aldehído en el extremo, los lípidos tienen un grupo ácido en la punta. Después estaban los triglicéridos, que era un alcohol de 3 átomos de carbono, donde cada uno de los grupos alcohol, que es el OH, estaba saturado o esterificado por una cadena de un ácido graso, formando lo que se llama el triglicérido, cuando los 3 alcoholes estaban saturados por distintos ácidos grasos. Podían ser los 3 y era un triglicérido, podían ser 2 diglicéridos o podía ser uno solo de los grupos alcoholes y eran monoglicéridos. Y otra estructura que se llama lípidos es el colesterol, que era ese que tenía 4 anillos, que se llamaba ciclopentano peridrofenantreno, nombre de lo más complicado, pero es la estructura del colesterol, que es precursor de hormonas, o sea que la función del colesterol en el organismo es muy importante porque se lo necesita para fabricar las hormonas sexuales y para fabricar otras hormonas que son de mucha importancia metabólica o funcional, como son los corticoides, los mineralocorticoides, los que se forman en corteza suprarrenal. Y están los esfingolípidos, que eran, en vez de estar esterificados con el colesterol, estaban esterificados con la esfingosina, que es otro tipo de lípidos. Con la esfingosina, con otro compuesto que en vez de ser el colesterol en la estructura, ahora lo vamos a ver de nuevo, volvemos al comienzo. Hemos dicho los ácidos grasos era un tipo de lípido, el lípido más simple, que era una cadena larga de hidratos de carbono, que podía tener o no dobles enlaces. Cuando no los tenía, se llaman saturados. En cambio, cuando tenía un doble enlace, podía tener uno, y le llamamos monoinsaturados, o 2 o más, y son poliinsaturados. El saturado es la presencia de un doble enlace, que es simplemente que 2 carbonos están unidos por 2 bracitos de los 4 que tienen. Los otros 2 le permite continuar la cadena a ambos lados. Dentro de los saturados, las características comparadas con los insaturados es que el insaturado, al tener el doble enlace, no eran lineales, por lo tanto no se compactan tanto, por lo tanto son líquidos a temperatura ambiente y al ser más líquidos son menos dañinos. Entonces, en general, los no saturados son, desde el punto de vista fisiológico, peores que los insaturados, que sí tienen ese doble enlace. Dentro de los insaturados tenemos los omega 3 y omega 6, que la nomenclatura estaba dada por la posición del primer doble enlace contando desde el extremo final. Cuando está a partir del tercer carbono era omega 3. Cuando estaba a partir del sexto carbono son los omega 6. ¿Por qué son importantes? Porque el linoleico y el araquidónico son, por ejemplo, el linoleico y el araquidónico son ácidos grasos que el organismo no los puede sintetizar, se llaman esenciales y hay que incorporarlos sí o sí con la dieta, porque son precursores para los otros que no los podemos hacer. Aquí están, sería dentro como un ejemplo de cada uno de ellos, están los de importancia en el ser humano, de entre los saturados el esteárico,
de los monoinsaturados como el oleico, de los omega 6 el linoleico y de los omega 3 el alfa-linolénico. Ahí está el dibujito de lo que era un triglicérido. Está el glicerol, que es un alcohol, y es alcohol porque tiene simplemente el grupo oxidrilo en sus carbonos, y están los ácidos grasos libres. Esos forman el grupo éster, están esterificados, con el extremo carboxilo y el grupo oxidrilo, se unen con un formato químico que se llama éster y forman el triglicérido. Estos ácidos grasos podían ser iguales o podían ser diferentes. Cuanto más insaturados eran estos ácidos grasos, eran más líquidos y por lo tanto menos dañinos en el organismo. Y el otro era el colesterol, que era esta estructura que es totalmente diferente, tiene 4 ciclos, y la característica es que tiene un grupo oxidrilo, también el colesterol, por lo tanto está clasificado desde el punto de vista químico como un alcohol. Entonces también puede formar un éster, ésteres de colesterol, pegándosele en este extremo un grupo ácido. Las grasas que incorporamos con la dieta son principalmente triglicéridos, y colesterol si incorporamos grasas de origen animal. En nuestra dieta la mayor parte son triglicéridos. También incorporamos fosfolípidos y colesteroles. La ventaja o desventaja para los gorditos es que el ácido graso se absorbe, casi el 98% de lo que ingerimos es absorbido por el intestino. ¿Qué ventaja tiene la lipasa? La lipasa los rompe a los triglicéridos, les va quitando los ácidos grasos y les facilita la absorción. Ustedes habrán escuchado alguna vez una medicación que se llama, me olvidó el nombre comercial, que tiene lipasa. Lo que hace es inhibir la enzima de la lipasa en el intestino. Por lo tanto, el que toma esa droga y come grasas, al no poder ser absorbidas, pasa en el intestino y en general produce diarrea si uno consume las grasas. Si no las consume o menos, lo que evita es su absorción simplemente. Que se llama, ¿no se acuerda el nombre de lo? El Xenical es un nombre, es uno, sí. El otro que me parece que es más común, no me lo estoy acordando el nombre. Pero es un inhibidor de esta enzima lipasa a nivel intestinal, no actúa adentro. Entonces lo que evita es que se destruya el triglicérido para poder ser absorbido. Entonces la grasa que comemos con esa medicación pasa de largo. ¿Cómo entonces incorporamos o comienza la digestión de los lípidos en el organismo? Hay una serie de enzimas que están en distintos lugares que forman parte de esa digestión. Una tenemos en la boca, que es la lipasa salival, y luego tenemos en el estómago la lipasa gástrica. Después, el mismo estómago por el pH y por efectos de movimiento ayuda a reducir, como partir esas moléculas de grasa y a achicarlas. Por el efecto de sales biliares y actúa la lipasa pancreática, y hay otras 3 enzimas que es la colipasa, la fosfolipasa A2 y la colesterol esterasa, que es la que rompe los ésteres de colesterol, son las que ayudan a que esas grasas puedan ser incorporadas. Ahora vemos cómo. Hemos dicho que el triglicérido estaba entonces formado por el glicerol y el ácido graso libre. Tenemos entonces, las lipasas son unas enzimas que siempre y exclusivamente actúan sobre los triglicéridos, pero no en cualquier lugar y no todas tienen la misma efectividad. La de la boca, que es la lipasa lingual, tiene la capacidad de cortar solamente el ácido graso del carbono 3. O sea que el primer paso sería destruirlo, achicarlo, solamente quitando el ácido graso del carbono 3. De esa manera, si uno ha tenido una buena, digamos, masticación y unión de la saliva con la grasa, va a empezar ese proceso de reducción del tamaño, de permitir la digestión. Luego pasa al intestino y en el intestino actúa, no se une con los ácidos biliares, lo que le hace la producción o la formación de una emulsión. Una emulsión simplemente es cortar y hacer partículas más chiquitas que se llaman micelas. Recién en ese formato o en esa estructura de micelas son capaces de ser absorbidas por el intestino y pasan al resto o a la circulación.
y es una manera también las micelas, las partículas chiquititas de grasa, de permitirle que tengan más contacto con la enzima para que puedan ser destruidas. La lipasa pancreática es la de mayor efectividad y es la de mayor concentración, o sea que este paso prácticamente se realiza desde el punto de vista de porcentuales a nivel del intestino por acción de la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática, ustedes imagínense que se han formado esas micelas donde tiene hacia afuera un medio líquido, polar, un solvente que puede ser agua. Entonces todo lo que es insoluble ha quedado hacia adentro. Entonces hay una interfase de aquello que es soluble de lo no soluble. Imagínense la bolita de grasa rozando afuera con un medio acuoso. Entonces esa interfase es la que está dibujada aquí. Esto es una interfase donde está la gota emulsionada y del otro lado está un medio líquido. A ese nivel actúa la lipasa pancreática y le mejora, actúa en esa interfase, que sería una interfase de agua, el triglicérido y las sales biliares, que es la que le ha permitido la formación de la emulsión. Entonces, ellos tienen mejor acción de la lipasa si está unida a un cofactor que se llama colipasa y puede actuar sobre los triglicéridos que están formando la micela. ¿Qué acción cumple la lipasa en los triglicéridos, la lipasa pancreática? Va a cortar tanto los ácidos grasos número 1 como número 2. Entonces, el producto de acción de la lipasa pancreática es un monoglicérido o monoacilglicerol. Y estos que los ha cortado han quedado ácidos grasos libres. O sea que después de la acción de la lipasa pancreática tenemos como producto ácidos grasos libres y monoacilglicéridos. Y los monoacilglicéridos son siempre pegados en el del medio. O sea, serían 2 monoacilglicéridos. El colesterol, hemos dicho que lo incorporamos con la dieta de los que sean alimentos de origen animal exclusivamente. ¿Qué es lo que pasa? Este es un éster del colesterol. Tenía en esa colita del oxidrilo pegado un ácido graso. Ahí actúa una enzima que es una colesterol estearasa, o sea que actúa sobre los ésteres de colesterol. El origen es pancreático. ¿Qué hace? Lo divide al ácido graso por un lado y al colesterol libre en ese otro. Esos dos compuestos más los monoglicéridos que han sido actuados o empezados a digerir por la lipasa pancreática también, y los otros componentes que tienen que ver especialmente con los colesteroles, forman las micelas. O sea, esa micela no está formada una solo por triglicéridos, otra solo por el colesterol libre, sino que se va formando por la conjunción de todos esos ácidos, y esa es la que recién tiene la capacidad de ser absorbida por las células intestinales. Esa digestión entonces se va a llevar a cabo gracias a 2 enzimas principalmente, que es la fosfolipasa A2 y la colesterol estearasa. En este nivel ya tenemos toda la grasa como micela del otro lado, o sea, dentro de la célula del intestino. Y empieza otro tipo de proceso. Entonces, estábamos hasta aquí, se han formado las micelas. En esa característica o en esa estructura química son absorbidos por este esquema que sería la célula del intestino, que es el enterocito. Ahí recién habíamos dicho entonces que los triglicéridos estaban como triglicéridos, no, solo como monoglicéridos y ácidos grasos libres. Pero el enterocito los vuelve a resintetizar, se fabrican de nuevo los triglicéridos. Dentro del enterocito tenemos el triglicérido formado. Como triglicéridos y como colesterol libre o como colesterol esterificado, vuelven a formar una nueva estructura para poder circular, que es unirse a las proteínas, lipoproteínas que se llaman, para formar unas estructuras, que ahora las vamos a ver, que son las lipoproteínas, que son las capaces de permitir la vehiculización o el traslado por los vasos linfáticos o después por los vasos sanguíneos cuando reducen el tamaño. Ahí está el resumen de lo que les acabo de decir. Los lípidos entran en el enterocito gracias a que han formado la micela. En el interior se recubren de esas proteínas y pasan, en el caso de los lípidos, pasan directamente a vaso linfático primero y después pasan a la circulación general y no pasan por el sistema porta. Acuérdense que los hidratos de carbono iban por la porta directamente al hígado. O sea que los lípidos no van al hígado en primer lugar. Van directamente al vaso linfático por los endotelios y recién
van al otro. El 72% de los triglicéridos hemos dicho que se absorben como monoacilglicéridos. El otro 22% como los ácidos grasos libres y por lo tanto el glicerol libre. Dentro de la célula hemos dicho se regeneran, se vuelven a formar los triglicéridos y esos junto con las proteínas van a formar las estructuras que en el caso de los triglicéridos la primera que se forma son los kilomicrones. Y tienen además algo de colesterol y algo de fosfolípidos. ¿Qué proteínas son? No confundan las micelas en el intestino con las lipoproteínas en circulación, que se forman en el enterocito. O sea, son dos estructuras totalmente distintas. Estas que se forman con las proteínas y que se llaman lipoproteínas son totalmente distintas y están formadas por proteínas específicas que son fabricadas, las proteínas esas, por el enterocito en un caso, que es para el kilomicrón, y otras es por el hígado, que es donde se forman las otras dos que se llamaban HDL y LDL. ¿Qué lípidos forman entonces esas lipoproteínas? Los fosfolípidos, los triglicéridos, colesterol libre y el colesterol esterificado, que hemos dicho que tenían en esa colita un ácido graso. Y las proteínas que lo formaban se llaman APO en todos los casos. Y son APO1, B48 y 100, APOC y APOE. Unas son estructurales, que quiere decir que forman parte de las que le dan la forma al lípido, a la lipoproteína. En cambio, otras son que cumplen una función, o de activador de una enzima, o de que las reconozca el hígado para que las saque de circulación. No, es el nombre, no sé si tiene que ver con la sigla en inglés, pero es el nombre de todas las proteínas que forman parte de las lipoproteínas. ¿Cuáles son esas lipoproteínas? Se las clasifica en buenas y malas. La única buena es la que se llama HDL. HDL, que quiere decir la H de high en inglés, alta densidad, high density. En cambio, las de baja densidad es low density y very low density. Baja densidad y muy baja densidad. El kilomicrón, que es de tamaño más grande, está más o menos en escala, el tamaño de un kilomicrón y de una VLDL y una LDL. Y esta estructura intermedia, que es justamente de densidad intermedia, que no siempre se la clasifica como uno diferente, sino que es el paso de VLDL a LDL, como sería el paso intermedio. Algunos autores los clasifican como si hubiese 4 y otros como si fuese nada más que 3 y el HDL por separado. Pero es la misma que ha perdido parte de su proteína. Entonces, las buenas son solamente la HDL, que es la de mayor densidad, y las otras que se consideran de baja densidad. Para poder, o sea, esto tiene que tener importante, ¿qué función cumplen las lipoproteínas? Como son insolubles en agua, necesitan sí o sí de la proteína para poder ser vehiculizados, para poder ser transportados en la sangre o en la linfa. Entonces son simplemente una estructura que le da la característica de hacerlo soluble exteriormente para poder ser transportado. Entonces, como le da esa característica, logra que tengan una estructura hidrófila hacia afuera, que es la que le permite ser soluble en agua, e hidrofóbica hacia adentro. Es una estructura circular o redonda. HDL la más densa, por lo tanto la más beneficiosa, la que se llama para el colesterol bueno, LDL, VLDL y kilomicrones. Aquí no le he puesto la LDL. Y les hacía la salvedad la otra vez que vulgarmente uno habla de colesterol bueno y colesterol malo. En realidad la estructura química del colesterol es la misma. Lo que pasa es que unida a una proteína o a la otra cumple una función distinta. La HDL, que es la buena, lo que hace es como que el HDL lo hace como de carro de basura, le permite sacarlo de los tejidos para llevárselo al hígado para ser depurado. En cambio, la LDL o VLDL, el camino es inverso, es del tejido para depositarlo, del hígado para depositarlo en los tejidos. Entonces, en el camino, por esa poca densidad, se pega en las arterias y forma los ateromas o lo que se llama después la ateroesclerosis. Afecta porque lo obstruye, le disminuye la luz de la vena. Pero el colesterol, como estructura química, el colesterol es el mismo. ¿Y es útil? Sí, porque es el precursor necesario para formar las hormonas sexuales. Pero unida a esta proteína, tiene una función o un camino distinto.
Uno de depuración que nos saca, que es el HDL, y otro es que le lleva a los tejidos la grasa por motivos o porque sobra, la producción ha sido exagerada o la ingesta ha sido exagerada y lleva a depósito. Y en ese llevar, como tiene una baja densidad, se pegan las arterias. Ahora veamos cada uno por separado. Los kilomicrones, ustedes han visto en el dibujito anterior, son las estructuras más grandes, totalmente visibles a simple vista. Cuando una persona que tiene alta cantidad de colesterol o de grasas, triglicéridos en la sangre, lo ve al suero, cuando le saca sangre, lo deja sedimentar y que quedan depositados los glóbulos abajo, el suero, lo ve totalmente de aspecto lechoso, como si fuese blanco, y es por la alta cantidad de triglicéridos. Y estos kilomicrones son los responsables de ese aspecto que se ve. Tienen baja densidad y flotan y se los observa. Tienen como estructura, como la proteína estructural, la que se llama ApoA48. Estos son fabricados en el intestino, por lo tanto, esa proteína la fabrica la célula del enterocito, la célula intestinal. También necesita el aporte en su camino de su función de la ApoC y de la ApoE. La ApoC es la que lo activa para que pueda ser reconocido por la lipasa para que lo destruya, para que haga el metabolismo. Y la ApoE, que es para que sea reconocida por el HDL, que es la encargada de tomarlo y llevárselo. O sea, las proteínas cumplen una función, en un caso estructural y en el otro caso funcional, de reconocimiento y de activación. Una vez formado, fabricado el kilomicrón que está en circulación linfática, debe ser destruido por la enzima que se llama LPL o lipoprotein lipasa, que es necesario que ese kilomicrón tenga unido o pegado o adosado la ApoC para que pueda ser reconocida o activada por la lipoprotein lipasa para ser destruida. Esa es la proteína ApoC2, que ya vamos a ver enseguida que es un HDL el que le aporta. Desde el punto de vista de conformación, los kilomicrones trasladan casi en su 88%, su mayoría, triglicéridos o triacilgliceroles. Es lo mismo poner TG o TAC. TG son triglicéridos y triacilgliceroles es TAC. También tiene una pequeña proporción de un 2% de fosfolípidos, de ésteres de colesterol, un 1% de colesterol libre y vitaminas insolubles, etc. La VLDL, menor densidad, pero de estructura, tamaño menor que en el caso de los kilomicrones. Y tiene un 60% aproximadamente de triglicéridos y ya tiene más cantidad de colesterol, 12% aproximadamente de colesterol. En este caso, la proteína estructural, la que le da la forma, se llama ApoB100, pero también necesita de una ApoC y de una ApoE que le aporta el HDL. También la ApoC es para que sea reconocido por la enzima que lo va a destruir y la ApoE para reconocimiento para la depuración.